La rebelión de las sombras, 1900. Capítulo 1. La chispa en el polvo. Calcuta, enero de 1900. El calor era un peso vivo que se pegaba a la piel. En los bazares, el rumor corría como veneno lento. Los ingleses habían subido otra vez los impuestos sobre la sal y el opio, mientras los graneros se vaciaban para alimentar las guerras lejanas del imperio. Rahul Singh, un ex sepoy del ejército británico licenciado con una pensión miserable, caminaba entre los tenderetes. Tenía 42 años, cicatrices de la frontera afgana y una rabia que ya no cabía dentro del pecho. Esa noche, en una choza de barro en las afueras, se reunió con una docena de hombres, campesinos arruinados, brahmanes resentidos, musulmanes hartos de promesas rotas y un par de soldados indios aún en servicio que habían jurado lealtad en secreto a algo más grande que la reina Victoria. Nos matan de hambre, dijo Raúl, su voz grave. Nos cuelgan por robar un puñado de arroz. Si vamos a morir, que sea con un fusil en la mano. El plan era simple y desesperado: tomar el arsenal de una guarnición menor en las afueras de Calcuta, armar a los pueblos cercanos y prender fuego a los depósitos de algodón y té que los ahís enviaban a Inglaterra. La señal sería el incendio del bungalow del recaudador de impuestos local. A las 3 de la mañana del 12 de febrero, las llamas subieron al cielo. Los gritos de los guardias ingleses se ahogaron entre disparos y el crepitar del fuego. El recaudador, un hombre gordo llamado Harrington, fue sacado a rastras de su cama y colgado de un baniano. Su esposa y sus 2 hijas pequeñas desaparecieron en la noche. Algunos dijeron que fueron asesinadas, otros que huyeron. Nadie lo sabría nunca con certeza. Al amanecer, miles de campesinos hambrientos se unieron al motín. La rebelión había nacido. Capítulo 2. La llama se extiende. En 3 semanas, el fuego saltó de Bengala a Bihar, luego a Uttar Pradesh y partes de Punjab. Aldeas enteras se levantaron. Terratenientes ingleses fueron arrastrados de sus mansiones y ejecutados públicamente, algunos a tiros, otros a machetazos, unos pocos quemados vivos dentro de sus propios carruajes. Los símbolos del Raj ardían: oficinas de telégrafos, estaciones de tren, iglesias anglicanas. En Lucknow, un grupo de rebeldes liderados por una mujer llamada Mera Dadi, viuda de un soldado, asaltó un tren que transportaba oficiales británicos. Mataron a 12 y desaparecieron con armas y municiones. Los periódicos de Londres hablaban de salvajes y fanáticos, pero en la India la gente susurraba otro nombre: Azadi-Ka-Agh, el fuego de la libertad. Rahul Singh se convirtió en el general fantasma. Sus fuerzas no eran un ejército organizado, eran miles de grupos irregulares que atacaban y se disolvían. Incendiaban plantaciones de té en Assam, cortaban líneas de ferrocarril en el centro, envenenaban pozos que abastecían a guarniciones británicas. Por primera vez en décadas, los ingleses sentían miedo real. Pero la realidad ya empezaba a morder. Los rebeldes tenían pocos fusiles modernos. La mayoría combatía con lanzas, hoces y viejos mosquetes. No había un mando central. Comunidades hindúes y musulmanas cooperaban por necesidad, pero las viejas tensiones seguían allí, listas para estallar. Capítulo 3. La respuesta del león herido. Lord Curzon, virrey de la India, recibió la noticia en su palacio de Calcuta con rostro impasible. Dentro, hervía. Ordenó refuerzos inmediatos desde Inglaterra y África. Pero sobre todo, autorizó medidas especiales. Los británicos respondieron como siempre habían respondido cuando su dominio era desafiado, con terror calculado. En marzo, la columna del General Kitchener avanzó hacia el norte. Donde encontraban resistencia, no había piedad. Aldeas enteras fueron incendiadas. Cientos de sospechosos fueron fusilados sin juicio. En Amritsar, una multitud reunida para protestar fue ametrallada. Los cuerpos quedaron tirados bajo el sol durante días como advertencia. Los soldados británicos y gurkhas leales recibieron carta blanca para violar, saquear y matar. Los rebeldes también ensangrentaron sus manos.
En un pueblo cerca de Kanpur, un terrateniente inglés y toda su familia fueron masacrados de forma brutal, los niños degollados, la esposa violada y quemada. Las noticias llegaron a Londres infladas y llenas de horror. La opinión pública británica, que hasta entonces había sido tibia, exigió ahora sangre. Raúl vio cómo su sueño se agriaba. En una reunión nocturna bajo la lluvia, le dijo a sus lugartenientes: matamos a los que nos oprimen, pero cada inglés que matamos trae 10 más. Y cada indio que muere de hambre sigue muriendo. Capítulo 4. La batalla de las ruinas. Mayo de 1900. Las fuerzas principales de Raúl, unas 20.000 almas mal armadas, se concentraron cerca de las ruinas de una antigua fortaleza mogol en las llanuras de Uttar Pradesh. Era un último intento de batalla campal. Los británicos llegaron con artillería, ametralladoras Maxim y regimientos frescos. El sol pegaba como un martillo cuando comenzó el ataque. Los rebeldes cargaron con valentía suicida. Olas de hombres descalzos corrieron hacia las líneas británicas gritando Jai Hind. Las Maxim cegaron filas enteras. El campo se convirtió en un matadero, cuerpos destrozados, gritos de heridos, el olor a sangre y pólvora. Raúl, desde una posición elevada, vio cómo Meera Devi caía atravesada por balas mientras intentaba arrastrar a un joven herido a cubierto. Vio a campesinos que nunca habían sostenido un fusil morir en segundos. Vio cómo la realidad aplastaba el sueño. Al atardecer, los rebeldes restantes se dispersaron. Más de 8.000 yacían muertos o agonizantes. Los británicos perdieron apenas 400 hombres. Capítulo 5. El apretón final. Los meses siguientes fueron de caza. Los británicos usaron ferrocarriles, telégrafos y traidores locales para rastrear a los líderes. Raúl Sin fue capturado en una cueva cerca de las montañas en julio. Lo llevaron encadenado a través de pueblos donde antes lo aclamaban. El juicio fue breve. En una plaza pública de Lucknow, Raúl y otros 27 líderes fueron fusilados al amanecer. Antes de morir, Raúl miró a la multitud obligada a presenciarlo y gritó con voz rota: no hemos terminado. El fuego sigue ardiendo. Sus cuerpos fueron colgados de ganchos durante días, devorados por los cuervos, para que nadie olvidara el precio de la rebelión. Miles más fueron ejecutados o enviados a las Islas Andamán. Aldeas enteras fueron arrasadas. La hambruna, ya presente, se agravó porque las cosechas se quemaron en la guerra. Los ingleses deportaron a agitadores y reforzaron su control con leyes más duras. Epílogo: los sueños que se estrellan. La rebelión de 1900 fue borrada de los libros de historia británicos como un disturbio menor. En la India, se convirtió en leyenda susurrada, la prueba de que la ira de un pueblo podía hacer temblar al imperio, y de que el imperio sabía responder con un horror que pocos podían imaginar. Raúl Sin murió creyendo que valió la pena. Quizás tenía razón. Porque aunque la rebelión fue aplastada, dejó una semilla, la certeza de que los indios podían, algún día, organizarse mejor, armarse mejor y no detenerse. Pero en 1900, la realidad fue más fuerte. El hambre, las divisiones internas, la superioridad tecnológica y la crueldad metódica del Raj ganaron. Los sueños se estrellaron contra el suelo. Y el suelo estaba empapado de sangre.